Hola, muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebana y te doy la bienvenida a este sexto día de camino, donde vamos recorriendo pasito a pasito el libro de los Hechos de los Apóstoles. En nuestro último encuentro vimos que lo que había pasado en Cesarea, y leímos en el capítulo 10, fue tan importante que las noticias llegaron a Jerusalén antes que llegara Pedro. De hecho, para cuando Pedro llegó a casa, los líderes judíos de la iglesia ya estaban muy enojados, porque simplemente haber entrado a la casa de un gentil y haber comido con él ya era una violación a la ley. Por eso Pedro iba a tener que responder con sus acciones, y cuando regresó lo llamaron para que explicara todo lo que había ocurrido. Una de las maneras en que generalmente nos resistimos al cambio es aferrándonos a las tradiciones, porque las tradiciones sensatas traen estabilidad para nuestra vida. Pero también hay otro tipo de tradiciones que pueden crear un ambiente rígido que impida que ocurra el cambio que muchas veces necesitamos. Debido a la importancia de este asunto, Lucas se da el tiempo de escribir de nuevo la historia de Pedro como se la contó a los líderes judíos. La historia fue tan clara, tan objetiva y tan irrefutable que los dirigentes judíos reconocieron la verdad y estuvieron de acuerdo, y finalmente dicen en el versículo 18: así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Y sí, eso estaba muy claro en toda la predicación de Jesús, pero la tradición no se los dejaba ver. A partir del versículo 19, Lucas deja a Pedro por un ratito y nos pone al tanto de lo que le está ocurriendo a Saulo. Es decir, la historia se traslada hacia Antioquía, otro lugar donde los cristianos se habían dispersado durante la persecución que sobrevino tras la muerte de Esteban. Los dirigentes de Jerusalén enviaron a Bernabé a supervisar este nuevo punto de predicación del Evangelio. Y cuando Bernabé llegó, quedó sorprendido de lo que vio y se fue a buscar a Saulo. Recuerden que Bernabé fue el primero del grupo de Jerusalén en aceptar a Saulo y presentarlo a los demás. Bernabé y Saulo estuvieron un año en Antioquía, donde a los creyentes por primera vez se les llamó cristianos, porque lo que tenían en común era a Cristo, no la raza, ni la cultura, ni siquiera el idioma. Pablo no había sido muy bien recibido por parte de los cristianos de Jerusalén, y eso era lógico si pensamos que había sido un perseguidor acérrimo de la iglesia. Es por eso que el Señor utilizó a los creyentes de Antioquía para que Pablo tuviera allí el respaldo de una comunidad y pudiera llevar el Evangelio a los gentiles, y así iniciar la evangelización del mundo griego y luego del romano. Y allí estuvo todo un año enseñando la palabra de Dios. De manera similar a lo que sucedió con Ananías, Pablo también encontró un apoyo importante en Bernabé, que dice el versículo 24 que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé no era un líder egoísta. Cuando vio que la labor a desarrollar era mucha, pensó que un hermano que pudiera ayudarle en la iglesia de Antioquía, y buscó a Pablo. Y gracias a ese ministerio compartido se alcanzó a mucha gente. Debemos tener en cuenta de que lo que podemos hacer trabajando en equipo siempre va a ser más de lo que podamos hacer solos. Por eso es muy importante que nos ayudemos para llevar a más personas a los pies del Señor. Pero en el capítulo 12, la atención de Lucas regresa a Jerusalén, y vemos cómo hasta ese momento la persecución contra la iglesia había estado dirigida mayormente por los líderes religiosos. Pero a partir de entonces la persecución se desplazó de la religión a la política. Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia, y así pues dio muerte a espada a Santiago, hermano de Juan. Y cuando vio que esto era del agrado de los judíos, procedió entonces a arrestar también a Pedro. Dice el texto que le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen, con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Es decir, que Pedro había sido puesto bajo la vigilancia de una guardia armada y reforzada.
Observemos que fue entregado a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea que había 16 soldados custodiando a Pedro. Sin duda, Herodes quería evitar que alguien tratara de liberarlo. Dice el texto: así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. Yo me pregunto cómo le fue posible a Pedro dormir estando entre 2 soldados y atado con cadenas. Bueno, si recordamos que Pedro también fue uno de los que se había dormido en el jardín de Getsemaní poco antes de la muerte de Jesús, podemos deducir que Pedro no era de los que tenía mucho problema para conciliar el sueño, ¿verdad? No era de los que necesitan un tecito. Pero también debe haber tenido una gran confianza en Dios para poder dormir entre estos 2 soldados cuando al día siguiente, casi con seguridad, su vida estaría en peligro. De pronto se presentó el ángel del Señor, dice el texto, y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió: ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. El ángel simplemente le dijo a Pedro que se pusiera los zapatos, que se pusiera el manto, es decir, que se ponga en acción, en movimiento. Pedro creyó que todo era un sueño, pero en el versículo 10 dice: pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma, salieron y anduvieron hasta el final de una calle, y de pronto el ángel le dejó. Ciertamente había suficiente guardia para custodiar a Pedro en la cárcel, ¿no te parece? Pero recordemos también que la iglesia en Jerusalén estaba orando por Pedro mientras esto sucedía. Y tan pronto como Pedro estuvo fuera de todo peligro, el ángel le permitió seguir solo. Así que las oraciones de la iglesia fueron contestadas de una manera muy contundente. Continuamos con el versículo 11 de este capítulo 12 de los Hechos y leemos: Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo judío. Pedro enseguida reconoció que Dios lo había liberado. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo que a Pedro. Nos encontramos cautivos, presos de nuestras circunstancias y problemas, sin darnos cuenta que muy probablemente estemos siendo protagonistas de un milagro. Ponemos la mirada solo en las 4 paredes de la cárcel que nos tiene atrapados, en los problemas que tenemos, en las cosas que salen mal. Vemos todo el tiempo 2 guardias de un lado, 2 guardias del otro, y te sentís esclavo de tus angustias, de tus circunstancias, y te quejás porque claramente no mereces estar ahí en esa prisión. Pero escúchame bien, mirar solo la cárcel es lo que te convierte en prisionero, y así perdés la perspectiva para reconocer que la libertad está dentro tuyo. Pedro podría haberle dicho a Ángel: mira, estoy durmiendo, estoy deprimido, no me molestes. Además, estoy enojado con Dios. Yo no hice nada malo para merecer la cárcel, Pero la clave para salir de la prisión y vivir en medio del milagro es vestirse, ponerse las sandalias, ponerte en acción. Para mí es imposible saber qué significa para ti vestirte y ponerte las sandalias, pero estoy aquí hoy para recordarte que vayas a buscar ese milagro que Dios ya tiene preparado para ti. Porque tú también vas a poder salir de esa cárcel. Pero tienes que vestirte, tienes que calzarte, tienes que soltar las excusas, soltar los lamentos, dejar de creer que eres la víctima de la situación. Pedro obedeció esa orden, y aunque no tenía todo claro,
pudo advertir que estaba en medio de un milagro. Y tal vez te esté pasando algo parecido y todavía no te diste cuenta. Tal vez en la cárcel de tus necesidades y problemas solo ves alrededor los guardias y los barrotes. Pero hoy vos también podés, como Pedro, vestirte, ponerte las sandalias, el manto y accionar. Pero volvamos al relato. Leamos el versículo 12. Consciente de su situación, marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. La iglesia, en aquel entonces y por unos cuantos años, no tenía edificios como los tenemos hoy. Hoy, cuando hablamos de una iglesia, lamentablemente, por lo general, nos referimos solo a un edificio. Pero la iglesia, según los Hechos de los Apóstoles, es el cuerpo de creyentes, no el templo. Y en el principio se reunían en las casas de los creyentes en el Señor. Y al parecer, la mamá de Juan Marcos era una mujer con recursos y debe haber tenido una casa lo suficientemente grande como para que se pudieran reunir allí todos los miembros de la iglesia. Y precisamente estaban todos reunidos aquella misma noche orando a Dios para que Simón Pedro fuera liberado. Continuamos con el versículo 13. Llamó él a la puerta y salió a abrirle una sirvienta llamada Rode, quien, al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Es decir, que la joven que fue a abrir la puerta no le abrió la puerta, sino que lo dejó esperando afuera, mientras ella corría hacia donde estaba la comunidad orando. Y el versículo 15 dice: ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron: «Será su ángel». En otras palabras, creyeron que Pedro ya había sido ejecutado por Herodes. Ahora, fíjense qué paradoja, ellos habían estado orando para que Pedro fuera puesto en libertad. Pero cuando fue liberado, no lo creyeron. Y así nos pasa muchas veces a nosotros cuando oramos, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, Pedro seguía llamando. Esa persistencia era una característica típica de Pedro. Y al abrirle, quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la prisión. Y añadió: «Comunicadle esto a Santiago y a los hermanos». Salió y se marchó a otro lugar. Simplemente no podían creer lo que veían. Ahora Pedro salió de Jerusalén. Cuando vino el día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Es decir, en el lenguaje de Lucas, se produjo un escándalo con la desaparición de Pedro. Cuando los soldados descubrieron lo que había ocurrido y se dieron cuenta que Pedro se había ido, es posible que llamaran a las tropas y que les buscaran por las casas. Quizás pusieron una guardia alrededor de la ciudad para tratar de impedir que se escapara. El versículo 19 nos dice: Herodes le hizo buscar y al no encontrarle, procesó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahora, uno creería que como resultado de toda esta persecución, la iglesia ya estaría casi destruida y que pronto desaparecería. Sin embargo, el versículo 24 de este capítulo 12 nos dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, que la persecución no le hizo daño a la iglesia, más bien influyó en su crecimiento y en su expansión. Y el versículo final, el versículo 25, dice: Bernabé y Saulo volvieron, una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Vemos aquí entonces que Juan Marcos fue a Antioquía con Bernabé y Saulo. Y así llegamos al final del segundo período del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer período, el Evangelio fue proclamado en Jerusalén. Ahora, en este segundo período, el Evangelio se había extendido en Judea y en Samaria. En el siguiente capítulo, el capítulo 13, vamos a ver la difusión del Evangelio hasta los confines de la tierra. La tarea de hoy será leer los capítulos 11 y 12 del libro de los Hechos y escribir el versículo clave, Hechos 12, versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y cálzate las sandalias.
Así lo hizo, añadió: ponte el manto y sígueme. Pero también, además de este versículo, te sugiero que escribas, como siempre, en el cuaderno todos los versículos que te llamen la atención de estos 2 capítulos. Y te invito a que terminemos este 6º día de camino con una oración. ¿Qué te parece si le damos gracias al Señor? Queremos darte gracias, Señor, muy especialmente hoy, por enviar siempre un ángel cuando estamos en la prisión de nuestros pensamientos y sentimientos negativos. Por eso hoy solo queremos pedirte que abras nuestros ojos para que podamos verlo, porque muy probablemente ese ángel esté alrededor nuestro, al lado nuestro, y no lo veamos. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las bendiciones que ya tenemos y las oportunidades que se nos presentan. Abre nuestros ojos para que dejemos de poner nuestra mirada en los barrotes de la celda, en los guardias que están alrededor. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos estar siempre alegres. No nos cansemos de hacer el bien y hagamos el bien a todos, pues la cosecha llegará si no desfallecemos. Que nadie devuelva mal por mal y en todo tiempo den gracias. No se dejen vencer por el mal, venzan al mal con el bien. Y estén siempre alegres, estén siempre alegres, estén siempre alegres. Se los repito, estén alegres. Y no extingan la acción del Espíritu Santo. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Como el Señor los perdonó, hagan lo mismo entre ustedes. Y revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Y estén siempre alegres, estén siempre alegres, estén siempre alegres. Se los repito, estén